Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, como todos los martes a la 1 de la tarde, para compartirles información. Nuestra intención es que nosotros te informamos y tú decides. Y bueno, pues estamos muy contentos el día de hoy. Es un tema interesante. Estuvimos haciendo una encuesta que les vamos a compartir porque vamos a hablar de la violencia vecinal. ¿Usted tiene vecinos molestosos, agresivos? ¿Hay una batalla sin cuartel? ¿Ya se quiere cambiar de casa o se cambió de casa porque las cosas se pusieron muy graves? ¿O la lleva bien con los vecinos? Esta parte importante vamos a platicar el día de hoy. Entonces, queremos que si hay alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario, algo que nos quieran compartir, pues Mariale Buenfil les va a dar toda la información para que estén en contacto con nosotros. Así es, Alejandro. Es un gusto de estar en un programa más. Y en las redes sociales nos pueden encontrar en Twitter como @DeGestMedia, en Facebook como DeGest Educativa y en YouTube nos pueden escuchar todos los martes a la 1 de la tarde por DeGest Radio y ahí en el chat en vivo nos pueden escribir. Excelente, pues ahí están los datos, la información, las redes para que estén en contacto con nosotros, porque queremos saber ustedes cómo vivieron o cómo están viviendo esta pandemia, si se incrementó la violencia con los vecinos o no. Y pues le damos la bienvenida a Adrián Bautista. Adrián, ¿cómo estás? Feliz y agradecido de estar aquí también compartiendo el espacio virtual, un programa más. Y bueno, pues muy interesante el tema, ¿eh? De hecho, llevo días pensando con cuántos vecinos me he molestado yo. No, está interesante, está interesante. Gracias, doctor. Hay unos datos interesantes que les quiero compartir antes de presentar a nuestro invitado especial, que a mí me sorprendieron. Fíjense que hicimos una encuesta en Twitter para que la gente que nos sigue es @suicidología, y ahí normalmente estamos haciendo encuestas de estos programas y preguntamos si en la pandemia ha tenido mayor violencia vecinal. La sorpresa que me llevé con la última encuesta el día de hoy es que el 75% dice que no. ¿Qué pasó? No, a mí se me hace que, mira, les da miedito decir, porque entonces se puede poner peor la cosa. Sí, no vaya a ser que se enteren. ¿Verdad? Que se llama fulanito o que se hace llamar, porque ya ves que luego hay seudónimos. Yo lo conozco, ya es mi vecino. Por andar de chismoso ahora le va a tocar peor, ¿no? Dudo mucho de la encuesta porque lo que yo escucho en el entorno, amigos, los mismos vecinos, etcétera, que se quejan unos de otros y demás, entonces creo que sí es mucho más frecuente de lo que podemos pensar, pero a lo mejor algunos quieren la fiesta en paz y ni siquiera reclaman o se quejan, ¿no? Y otro dato que les quería yo compartir es que revisando información y literatura, ya ven que pues normalmente cuando hay violencia escolar, el acoso escolar, pues le llamamos bullying. Y cuando hay una violencia o acoso laboral, pues es el mobbing. Pero ¿saben cómo se llama la violencia vecinal? ¿Del acoso vecinal? No. A ver, ¿cómo? No, yo no. Blocking. Blocking, se llama blocking. ¿Cómo la ven? Exactamente, y bien lo sabe nuestro invitado, que le damos la bienvenida. Jorge Raúl Barrera Velázquez, qué gusto que estés con nosotros. Nada, agradezco infinitamente la invitación y sobre todo a compartir un tema muy importante, como lo comenta, ¿no? Y necesario para poder conocer un poco más sobre esta situación que es prevalecente en muchas personas o en muchas situaciones. Tal vez alguno de nosotros ha pasado por alguna situación similar, pero bueno, ya platicaremos en forma de toda esta situación del llamado blocking, precisamente como lo dice Alejandro. Estamos aprendiendo palabras nuevas. Para la gente que nos ve y nos escucha, sepan que Jesús Raúl Barrera Velázquez es antropólogo social, psicólogo,
y pues ha tenido mucho trabajo en este entorno de lo que es la sociedad, lo que es la psicología, y él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con la licenciatura exactamente en Antropología Social. Tiene el proyecto de investigación formativa en la ciudad, espacio e identidad ligado a la antropología urbana, exactamente en la Escuela Nacional de la Antropología e Historia. Entonces, está muy relacionado a lo que vamos a ver hoy. Tiene un proyecto de investigación formativa en torno a la identidad y movimientos sociales urbanos, igualmente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, la especialidad en Psicología Social, igualmente por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y especialidad en Fotografía, dirigida desde ese punto antropológico y etnográfico, que es súper interesante el estudio etnográfico, en la misma Escuela Nacional de Antropología. Ojalá nos compartas algunas fotos, es ver nuestra ciudad desde los Claro. ojos de un fotógrafo que ve diferente a lo que nosotros podemos observar, pues sería muy interesante. Y bueno, ya no quisiera, tiene una enorme experiencia y currículum. Lo que sí quiero que sepan es que es el adecuado, el indicado para compartirnos todo esto que queremos saber respecto a la violencia vecinal. Entonces, preguntamos inicialmente, ¿qué es la violencia vecinal o cómo la podemos definir? Ok, Alejandro comenta, la pregunta es muy interesante y muy pertinente en relación. ¿Cómo se podría definir esta violencia vecinal o incluso acoso vecinal o este llamado blocking? Vamos a tomar 4 características importantes, a grosso modo, ¿no? Estas 4 características tienen que ver mucho con la invasión, no solamente del espacio personal, sino también del espacio donde vive la persona o no viven las personas. Entonces, en relación a cómo se puede definir la violencia vecinal, reitero, vamos a tomar 4 puntos importantes. Se habla de violencia vecinal o acoso vecinal o este llamado blocking cuando hay personas que vigilan o persiguen o buscan de manera directa o indirecta la cercanía física sin que el otro lo permita. Sí, es decir, por ejemplo, ya empezamos a hablar de aspectos de violencia, de acoso, cuando una persona, un vecino, por así llamarlo, está constantemente vigilándome, me persigue, incluso, ¿no? Casos que se pueden mostrar donde yo voy saliendo de mi departamento, de mi casa, del condominio, etcétera, y de manera casual, por así decirlo, empieza una persecución, incluso un posible hostigamiento, ¿no? Y curiosamente se trata de la cercanía física, ¿no? Que en un momento determinado esto también puede ser como una cuestión hasta de intimidación, en algunos casos, en otros pues lógicamente es una cuestión de convivencia. Este sería el primer punto, repito, vigilar y perseguir o buscar la cercanía física cuando el otro no lo permite. Allá se habla reitero, de esta parte de la violencia o acoso o blocking. El segundo punto es establecer o intentar establecer un contacto cuando el otro o las otras personas también no lo permiten o simplemente no lo desean, no les interesa en algún momento determinado. Entonces ahí también se habla de que se puede manifestar esta cuestión de acoso o de violencia, ¿no? Cuando una persona ajena, lógicamente, a mi núcleo familiar, a mi lugar de donde vivo, donde pertenezco, trata de establecer un contacto, ¿no? Ya sea de manera directa o indirecta. El tercer punto, ya es muy claro, o sea, es muy importante, que tiene que ver mucho con el usar de manera indebida datos personales. Es decir, por ejemplo, mi dirección, la dirección de el número de mi departamento, el código postal, mi teléfono, un correo personal, etcétera. Ya cuando se llega a usar de manera indebida, ya sea para, no sé, incluso que llegue propaganda, que se saquen artículos o créditos a esa dirección o a estos tipos de cosas, ya estamos hablando ahí directamente de este acoso o de este abuso, de esta violencia vecinal. Y el cuarto punto, pues lógicamente ya es igual muy reiterativo, es atentar contra la libertad
o contra el patrimonio, ¿sí? Aquí ya es claro, ¿no? Aquí ya es totalmente marcado el atentar de manera directa o indirecta con la libertad de las personas que viven en mi domicilio, o contra mi patrimonio, pues ya estamos hablando literalmente de esta violencia vecinal o este llamado blocking. Y viendo un poco desde tu campo de trabajo, de investigación, mi pregunta es si esta situación del conflicto vecinal se daba ancestralmente. No sé si los aztecas o los cavernícolas se peleaban por el ruido que hacía el otro vecino en la cueva vecinal. A las 3 de la mañana, seguro. Pues, yo sé que no tenían relojes, pero pues sí, no había sol, entonces Seguro. ya era de noche, ¿no? Ok. Curiosamente, esta parte del acoso vecinal, la violencia vecinal, relativamente es nuevo, es nuevo encontrar este fenómeno. Sí, tiene que ver mucho con la urbanización, curiosamente, en este caso de la ciudad del Estado de México, tiene que ver mucho con esta parte del crecimiento demográfico y la llamada mancha urbana. Sí, en el proceso de industrialización se empezó a dar esta serie de fenómenos y es lógico, o sea, es bien interesante esto que acabas de comentar, hablar de la historia de esta cuestión de la violencia o el acoso vecinal. Yo podría comentar que fue a partir de los años, por así decirlo, los años 60, cuando 50, 60 tal vez, cuando empieza todo este proceso de industrialización principalmente para el Estado de México y para la ciudad, cuando se empieza a conglomerar precisamente en estas migraciones de personas de los estados que empiezan a conglomerarse en la periferia de la ciudad, incluso en la propia ciudad, ahí podría ser el punto de origen donde se empieza a dar esta situación. En la antigüedad, por ejemplo, rápidamente, aquí en Mesoamérica con los aztecas, lógicamente, sí había esta parte de, pues más que de acoso o de abuso, conflictos, ¿no? Situaciones entre las personas, pero dentro de los llamados barrios, los llamados calpulis, que era el término que se les daba, pero había un representante, curiosamente había un representante de estos barrios, un calpulec, que era donde se llegaba a notificar si había alguna situación y tomaban las medidas pertinentes, ¿no? Si había una cuestión de un daño físico o un daño lo que llamaríamos en ese entonces a la propiedad o a las pertenencias, claro que sí se tomaba cartas en el asunto de manera casi inmediata y como tal eran respetados los acuerdos. Es bien interesante, eran respetados. Por ejemplo, rápidamente, había casos donde en esta época de los aztecas, por así decirlo, si mi hijo creaba un daño en la casa, por ejemplo, la casa de un lado, una casa ajena a la mía, cuando venía este reclamo o este cuestionamiento, en este caso los familiares entregaban, curiosamente, daban a su hijo para que sirviera en un tiempo pertinente a la familia agraviada. Y este acuerdo era respetado, o sea, era aceptado y así lo vivían. Por este caso, pues no había estas manifestaciones conflictivas. Esto se debe mucho más a la parte de la industrialización y reitero, es totalmente comprensible. ¿Por qué? Porque las personas, algo bien importante como seres humanos, cuando somos despojados o tenemos que emigrar o tenemos que dejar nuestro lugar de origen, nuestro territorio, nuestra localidad, se genera un conflicto, se nos habla de un conflicto. En algunos temas, en algunos rubros, se habla incluso de un duelo, ¿no? De un duelo por la pérdida del lugar, ¿no? Del lugar donde viviste, donde habitaste, si tuviste que emigrar. Y entonces, es un conflicto, ¿por qué? Porque hay una pérdida de identidad, Alejandro. Es decir, si yo vengo de un lugar ajeno y me tengo que instalar en un lugar nuevo, conocer gente nueva y demás, vienen dos cuestiones. Una, o un proceso de adaptación, ¿sí? Que conlleva pues la comunicación, conlleva el ir procesando, el irme integrando o irnos integrando a este nuevo lugar, o la otra es totalmente el rechazo. Y entonces en estos casos, pues podemos hablar de una serie
de trabajos que se han hecho en esta documentación de la industrialización de la Ciudad de México y el Estado de México, pues podemos encontrar más casos de personas que no pudieron o no les fue viable adaptarse. Y allí es donde comenzaríamos a hablar del origen de esta parte del acoso o de la violencia vecinal. Interesante, fíjate que tomo la palabra territorialidad, porque creo que es uno de los problemas que se da mucho en esta situación de la industrialización y los espacios, de que si se estacionaron en mi lugar... ¡Uy! Ya, y te quejas. Así es. Pleito seguro. ¿No? Y ahora tipo con de los cosas. chats vecinales es peor. Sí, también. Efectivamente. Te enteras de Ajá. todo lo que pasa. Exacto, claro. Y de que invadió mi propiedad o que aventó basura a mi jardín, y ese tipo de cosas. Creo que el espacio, somos gentes muy territoriales, es lo que nos sentimos más agredidos o invadidos cuando el otro o la otra pues no respetan lo propio, Pues no, ¿no? y hasta quien pone sus botes afuera para que nadie se estacione en su casa, ¿no? Sí, como resguardar mucho este lugar, este espacio. Me platicaba un amigo la situación, por ejemplo, del correo, ¿no? Aunque ya cada vez hay menos correo físico, ponerles candados a los correos, porque los vecinos luego tomaban información y hasta se enteraban de las intimidades, deudas y demás, ¿no? Les digo, por lo de los bancos, ¿no? Aquí la pregunta, Jorge, es si habría más problemas cuando se vive en un condominio o en un edificio que en una casa. Buena pregunta. Tiene que ver también mucho con lo acabas de comentar, se acaba de comentar, y es algo muy importante. Esta parte de la apropiación del espacio. Nosotros como seres humanos, al igual que los animalitos en algunos casos, nos apropiamos del espacio. Lo que comenta Mariel es de que se ponen botes, precisamente es la apropiación del espacio. Lo comentabas de ponerle un candado al correo, también es una apropiación del espacio, ¿no? El poner letreros de no estacionarse, el poner letreros que indiquen esta cuestión de territorialidad, es esta apropiación del espacio. Y entonces, definir en dónde es más problemática, dónde se presentan más estas situaciones de acoso, de violencia o de blocking, si es en condominios o en casas, yo opino que va a ser de manera similar, ¿sí? La diferencia es que en unos es más visible, ¿sí? Lógicamente, por ejemplo, ¿no? En lugares o en condominios de interés social, donde hay más gente, está más aglomerado, a pesar de que la ley de condominios dice, esta área, este departamento es para máximo, no sé, 4 personas, bueno, pues vamos a meter 8, ¿sí? Entonces, ahí se conglomera más personas. Y en el caso de las casas, en el caso de las colonias, de las cuadras, como lo decimos coloquialmente, ¿no? O las cerradas, etcétera, también se pueden presentar estas situaciones de acoso, de violencia o blocking, pero es menos visual. ¿Por qué? Porque la gente está más esparcida. Pero lo acaban de mencionar hace un momento, ¿sabes qué? Es que ya vino el perro de mi vecino a hacer sus necesidades aquí en el jardín y no vinieron a recogerlas, ¿no? O ya vino y se estacionó, o ya vino y dejó la basura, etcétera. Es más esporádico, pero sí adelante, yo creo que como dices, yo he vivido en casa y en condominio, y sinceramente sí es diferente. Pero sí, o sea, en casa sí puede haber quejas o el que pone sus botes o todo, pero como que se esparce. O sea, como que tampoco el vecino va y te toca, ¿no? Entonces ya se esparció. Pero en condominio, pues se vuelve el chismerío del vecindario. O sea, no, y además yo sí, pensaría, sí, María, Jorge, Adrián, que en condominio, sobre todo cuando son de interés social, donde las paredes son pues muy delgaditas y el vecino estornuda y le puedes decir salud, ¿no? Efectivamente. Y a mí no me gusta el chisme, pero estornudó. Un pajarito me contó que a un amigo que no digo su nombre, si Adrián Bautista, luego se queja de los vecinos por el ruido.
La música. Oye, a las 3 de la mañana la cumbia y cosas así, ¿qué pasó? No. Y ya ve, Cuéntanos, es que yo Adrián. sigo con este papel de víctima de que todo me pasa. Ay, Adrián. Tenemos ejemplos para todo con Por Adrián. eso, es que si no lo personalizo, pues no lo transmito. Efectivamente, hace cosa yo creo que 2 meses, mes y medio, durante este proceso de restricción sanitaria, pues hay unos vecinitos aquí que vi en la tarde, empezaron a traer cosas y sillas y eso. Bueno, un evento particular, ¿no? Y tan. La ley del buen vecino, buenas noches, con permiso, ¿no? Y ya. Empezaron a las 10 con un poco de música moderada, ¿no? Ya a las 10:15 ya era la charanga y demás, ¿no? Y ahí hasta las 3 de la mañana, no, ahí fue cuando dije, ahora entiendo por qué tiene que haber regulación con el tema, incluso hasta del sonido, porque pues al día siguiente estos vecinitos descansaban. En mi caso y el de muchos otros inquilinos, pues a trabajar. Entonces, ¿cómo vas? Uy. Con la charanga. No, y de hecho sí la ley dice que deben de ser 63 decibeles abarca, me parece, de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Así es. Sin embargo, Sí. algo de lo que se ve justamente que, pues sí, digo, tengo la experiencia de haberlo vivido, sí, es que ese tema aquí queda lejos, ¿no? En ese sentido. Obviamente, sí lo piensa uno, sí lo pensé que, bueno, que puedo llamar ahorita a Protección Civil, van a venir, van a detener, porque obviamente había invitados, y no quisiera yo pensar que al día siguiente yo amanezca, pero por allá colgado 3 cuadras. Sí, no, mejor no. La verdad. Entonces dije, bueno, Sí, ya. oye, porque Josu entonces sale peor el remedio que la solución, ¿no? Que Sí. la queja. Sí. Pero ¿sabes qué? Ay. Yo tengo vecinos que son los que más se quejan y más ruido hacen. O sea, impresionante. Cantan, las conversaciones se escuchan todo el día, a todas horas, pero se quejan todo el día, a todas horas también. Sí, es que pasa algo bien importante, como lo comenta Adrián, como lo comenta Mariel, incluso Alejandro, hay una parte de temor. Si las personas no denuncian o no reclaman o piden estos derechos vecinales, donde, como lo comenta Mariel, está tipificado en la Ley de Cultura Cívica a partir del capítulo 1, pues ahí se viene toda la parte de qué sí está permitido, qué no está permitido, esta cuestión de los condóminos, etcétera, pero hay un temor, ¿no? Y es comprensible, como lo comenta Adrián. O sea, de repente no sabemos, o las personas me han comentado o me han compartido, de repente es que no sé qué tipo de personas sean, porque pues yo acabo de llegar, y ellos ya estaban, o ellos acaban de llegar, entonces no los conozco, o sea, no sé a lo que me voy a enfrentar, ¿no? Y lógicamente, pues es salvaguardar la integridad ante todo. Sí, por ello la pregunta es que si el hacinamiento, entonces, sería desde el punto de vista de tu área de trabajo, Jorge, lo social, es decir, entre más encimados o ensimismados estemos unos con otros, entonces esto provocaría mayor dificultad por las cuestiones de espacios, las libertades de unos y de otros. Sí, va mucho en relación a la dinámica del grupo, ¿no? O sea, del grupo social. Yo también he convivido, incluso en algún momento también estuve viviendo en lugares de este tipo, de estas características, pero también hay lugares donde funcionan así. O sea, ya se sabe que está el ruido del estéreo a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, los que viven, las personas en estos lugares, pues ya están habituados, porque digamos, hoy le tocó al del departamento 15 y mañana nos toca a nosotros, y pasado le toca al del departamento 10 o al de la casa de enfrente, y así se van rolando, y es una es una dinámica, a final de cuentas es una dinámica que más que por aspectos culturales va por cuestiones de educación, ¿no? Una educación
social, ¿no? Y esta parte de comunicación, ¿por qué? Porque pues están en esta complicidad, a final de cuentas es lo que podemos decir, una complicidad comunal, por así decirlo, que les da la parte de la identidad, ¿no? Sabemos que hay en la Ciudad de México, en el Estado de México, lugares donde pues están presentes esta dinámica y eso les da identidad, curiosamente, ¿no? Una identidad de manera colectiva. Y entonces ya saben que pues así es la dinámica y entonces los que llegan se tienen que adaptar a esa dinámica. Y si no se adaptan, pues muchas veces pues deciden cambiar su localidad. Y en relación al confinamiento, opino igual que va en relación a esta, de cómo se ha dado la dinámica del lugar donde viven las personas. Es lógico que hay una situación de estrés, o sea, un factor estresante que en un momento determinado cómo lo pueden ir regulando las personas, pero sí se pueden presentar, lógicamente se pueden presentar con actos de violencia, ¿no? O sea, donde esta situación de estrés se desborde porque con el simple hecho de que no sé, se estacionó en el lugar que no le correspondía, ¿no? Y ahí es donde se detona estos conatos de violencia, pero no porque se haya estacionado en el lugar, sino porque ya es toda esta carga estresante Sí. de estar 8 o 10 personas confinadas en un mismo lugar, o 5 personas confinadas en un mismo lugar, y que no hay una forma de descargar o regular este factor de estrés. Entonces, sí, yo puedo opinar que se incrementa este factor no solamente de una violencia intrafamiliar, sino también de una violencia vecinal, es lógico. De hecho, ahorita escuchándote, Jorge, ya sabes, aquí en México tenemos una forma bien sui generis a veces de resolver los conflictos. ¿Han visto estos letreros que se pueden comprar de se ponchan llantas gratis? Así es. Entonces, exactamente para que no se estacionen en tu entrada, entonces pones tu letrerito que yo no sé qué tan legal o ilegal sea, pero eso ya avisa a la gente que pues aguas, porque entonces el que habita en el domicilio pues puede tomar venganza por la propia mano, ¿no? Así Ahí que es, se hace. efectivamente, pues mira, como tal, la cuestión de la propiedad privada va en relación desde por eso habla de áreas comunales, ¿no? O espacios públicos, donde pues como tal no hay un dueño, o sea, a final de cuentas no hay un dueño. Y el hecho de que las personas se apropien de esos espacios, pues ya indica, ¿no? Esta cuestión del cómo van percibiendo su entorno, ¿no? Generalmente los seres humanos tendemos, y más en familia, y en relación a nuestra propia dinámica familiar, tendemos a expandirnos, nos vamos expandiendo. Entonces, si no hay un límite, o sea, si el límite no está claro, las personas se van a seguir expandiendo y entonces se apropian de espacios públicos o de áreas comunales, como es en el caso de poner el letrero de que se ponchan llantas gratis o poner los botes o poner algún elemento que esté ajeno a la propiedad, sino que esté incluso colocándose en un área, en un espacio público o en una área comunal. Y las personas, la problemática viene aquí, de que el entorno social se vuelve permisivo, ¿no? Lo valida con el hecho de que, pues, lo asume que es así y acepta que pusieron este tipo de letreros, o sea, acepta que pusieron, no sé, que los botes, acepta que pusieron un puesto de comida, ¿no? En vía pública. Entonces, en el momento que en el entorno social es aceptado, por ende, en la cuestión familiar o en la cuestión del grupo particular, ya es validado. Y entonces ya se apropió del espacio y luego entonces ya no hay muchas veces más que hacer, ¿no? Más que adherirte a la dinámica o de manera colectiva cambiar la propia dinámica. Pero es un proceso complejo es lo que yo diría, opinaría en esta situación. Porque yo diría, pensando en soluciones, idealmente, pues hacer una junta vecinal, un mediador, estas, ¿no? Reuniones idealmente, pero aún así parece que cuesta trabajo en que la gente vivamos, aprendamos a convivir y sentimos que todos tenemos derechos sin pensar en los derechos de los demás. Entonces, se sabe que en muchos lugares ya se ha logrado estas reuniones y se hacen
responsables del edificio, de la colonia o de la zona, etcétera, pero siguen la situación de los conflictos vecinales. Entonces, ¿eso no solución? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Qué sería? Esto tiene que ver más que una cuestión cívica, una necesidad más de regular a través de leyes. ¿Cómo sería, Jorge? Sí, muy buena observación y buen aporte. Sí, fue efectivamente a través de estas juntas vecinales, estos comités, ¿no?, de administración, etcétera, se puede ir regulando, pero aquí lo que son funcionales en medida de que los integran, de las personas que los vecinos, los condóminos, etcétera, los propietarios, que integran estas juntas vecinales, estos comités administrativos, etcétera, tienen que tener una característica de liderazgo, tienen que ser líderes. ¿Sí? Si no son líderes, y además líderes reconocidos, y no solamente líderes reconocidos, líderes aceptados por la comunidad, porque si no tienen estas características, las personas que integran la junta vecinal, etcétera, no va a ser útil, no va a cumplir la función, sino por el contrario, porque muchas veces los líderes no están en las juntas vecinales, sino están fuera de, y entonces fuera de empiezan a movilizar a los demás, ¿no? Y entonces rechazan las propuestas, echan abajo los proyectos, se generan más problemáticas, etcétera. Entonces, claro que puede funcionar el diálogo, la parte de la comunicación, claro que puede funcionar. La cuestión es el cómo se va a aplicar. Y aquí tiene que ver mucho, vuelvo a lo mismo, en relación a la dinámica social del lugar donde se está viviendo. ¿Sí? Se tiene que adaptar una junta vecinal, el discurso, los integrantes en relación a la propia dinámica, no a lo que muchas veces viene de afuera, porque eso es muy claro, ¿no? O sea, lo que marcabas al principio, somos territoriales, y entonces a todo aquello que viene de fuera, al principio lo vamos a rechazar. Y entonces para constituir y que se lleguen a acuerdos y a soluciones, reitero, pues tienen que ser personas reconocidas con este liderazgo y aceptadas con este liderazgo para que así pueda funcionar en medida de lo posible. Sí, porque idealmente solucionado las situaciones dentro del grupo que integra una junta vecinal, idealmente deberían de tener mayor convivencia o facilidad para arreglar las situaciones o las diferencias. En lo personal, la experiencia que yo he tenido con las juntas vecinales es que hay reunión para quejarse, pues, de que se va la luz, de que no llega el gas, de que El los de las agua. facturas, los del agua, o Las sea, como quejas vecinas. externas. ¿Cuál, Adrián? Las vecinas. Sí, Sí, todo eso, también pero se queja una de la vecina. entonces, aquí la pregunta es, ¿cuándo hay que hacer la queja interna y cuándo la queja entonces hay que hacerla ya legal a nivel, pues, abogados o ir a la delegación o, bueno, a la alcaldía? ¿Cómo enfrenta uno esto? Pues es el proceso, ¿no? Lo acabas de comentar bien. Primero es ir a la cuestión de la junta vecinal o al comité administrador del lugar donde se vive, ¿no? Tratar de llegar a un acuerdo y una parte, ¿por qué no decirlo?, conciliatoria. Si así no funciona, pues va a proceder la cuestión de la denuncia o la demanda a la alcaldía pertinente, ¿no? Ahí reitero, la ley de cultura cívica de la participación vecinal, a partir del capítulo 1 viene marcado todos los parámetros, desde lo comentaba Mariel, ¿no? Desde la cuestión del sonido, la cuestión de los espacios públicos, las áreas comunales, todo, o sea, toda esa parte ya viene enmarcada ahí. Pero a final de cuentas, en un primer momento va a ser conciliatorio, es decir, lo que se va a buscar es precisamente que haya un diálogo, que haya una conciliación a través de esta parte de la comunicación para llegar a un posible acuerdo y entonces detener la parte legal, ¿no? O sea, que ya proceder de manera legal. Por eso muchas situaciones de este caso quedan ahí, o sea, quedan solamente en el diálogo o quedan en el conflicto interno, o sea, interno vecinal. Hasta ahí, o sea, no va más allá por la cuestión del aspecto conciliatorio y la cuestión de la denuncia. Y volvemos a lo mismo. Lo comentaba Adriano, pues no sé, o sea, yo quiero ir a denunciar, pero como tengo que hacerlo de manera presencial o incluso de manera anónima, pero
en un momento determinado tengo que decir, ¿no? Decir de dónde viene. Entonces eso a mí me genera conflicto porque no sé cómo vayan a actuar los demás, ¿no? O sea, no sé cómo vayan a actuar en relación a lo que yo a la inconformidad. Yo opino que la solución a esta situación va en relación de cómo nos vamos comunicando en la cuestión de la problemática. Sí es muy difícil en algunos casos adaptarnos, sobre todo cuando nosotros venimos o hay personas que vienen con otro tipo de educación, con otro tipo de formación, con otro tipo de, otra dinámica familiar, y entonces muchas veces pues como lo diría la parte de la sociología, ¿no? De esta parte de la antropología, la masa o el colectivo se impone, ¿no? Como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mayoría de las personas que viven en el edificio o que viven en la cuadra o viven en la cerrada están en la misma dinámica, pues el que está desafortunadamente con una posibilidad diezmada de obtener un beneficio en esta cuestión, pues sería yo. ¿Por qué? Porque no comparto, no comulgo con esta dinámica. Entonces, reitero, opino que hay que ir más a observar la dinámica, cómo se lleva a cabo la dinámica del lugar donde vivo. Eso se ve fácilmente, ¿no? Los horarios, se ve las costumbres, las familias, ¿no? Cómo se van desenvolviendo y tomar decisión antes de externar esta parte si es viable, no mi idea, claro, eso siempre va a ser viable, sino que sea viable acercarme al comité, acercarme a la junta vecinal, acercarme al vecino y comentarle, oye, ¿sabes qué? Observo esta situación, ¿qué opinas si encontramos un acuerdo? Sí, yo Siempre creo hablar que de acuerdos. eso es lo mejor, ¿no? Porque luego se andan quejando y quejando y quejando, ¿no? Por debajo del agua, pero nunca van y le tocan al vecino, por ejemplo, ¿no? Muy cierto, pero también en esta parte ocurre, y creo que la gente que nos ve y nos escucha identificará, se hace la comisión vecinal. Ya se dan roles, quién es el presidente, el tesorero, etcétera, etcétera, pero siempre hay uno o más vecinos que no le entran, Sí, que claro, no sí. van a las juntas. ¿A poco no? Sí, sí, claro, son los que Esto, son los que, perdón, forman el bando contrario para, incluso pueden llegar a formar parte de las comisiones de vigilancia. Porque como, ay, se quedó Juanita y yo traigo algo contra Juanita, pues desde ahí esto. se utilizan entonces ya también estos órganos para afectar. Sí, Personalizan, Adrián, sí, exactamente. sí, Entonces ya se convierte en el vecino stalker. sí. Ya no nada más es virtualmente o a través de las redes, ya el vecino te está stalkeando y ya hay una situación personalizada en donde no se están resolviendo conflictos porque hay una situación interna allí no resuelta, ¿no? Así es, por eso es importante desde que se conforman estas juntas vecinales, estos comités, etcétera, que sean integrados reitero, por los líderes, o sea, los líderes, Ujú. incluso los líderes antagónicos que haya, pues que se integren, a final de cuentas, que va a ser una mesa de diálogo, ¿sí? Que es ahí donde socialmente, por cuestiones de educación, no estamos capacitados, ¿no? Hay institutos, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Vivienda ofrece cursos de administración vecinal, ¿no? El INVI, todos esos ofrecen cursos de administración vecinal y son cursos que duran 15 días, no más, donde precisamente les explican cómo conformar una junta vecinal, quiénes tienen que estar integrados, horarios, ¿cómo se llama? Cómo va a estar la parte de la administración, quiénes son los posibles candidatos, quiénes no serían tal vez posibles candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero reitero, aquí es netamente educación. Sí, en esta cuestión de una educación de convivencia, como lo comentaban hace un momento, creo que ahí nos falta bastante, nos falta crecer más como sociedad en esa parte, educarnos más, aprender en esta cuestión de convivencia, más que de buscar conflictos, ¿no? O más que queremos saltarnos ese paso, queremos la solución sin antes hacer el aspecto del acuerdo, el aspecto del diálogo y el aspecto de la convivencia, pero bueno, final de cuentas, reitero, es un proceso y esperemos que no tardemos en demasía. Yo desconozco mucho las leyes respecto a la convivencia vecinal. Has mencionado algunos artículos y demás. Yo creo que necesitaríamos conocerlos
no sé qué tan efectivos han sido o qué tanto realmente abarquen, porque siempre he sabido de el vecino cochinón, el vecino abusivo, y pues parece que no se resuelve. Entonces a lo mejor tendría que existir una ley mucho más estricta, más rígida, para hacerlos más civiles, y si no, pues una multa, y si no, pues cárcel, o lo que sea necesario, pero no sé si hay necesidad de leyes más fuertes o más precisas, Jorge. No, de hecho, curiosamente lo que comentas está estipulado, ¿no? O sea, está estipulado la parte de las sanciones, y los castigos, ¿no? Bueno, castigos desde el aspecto legal, ¿no? Por ejemplo, usar, voy a citar brevemente en esta ley de convivencia civil y participación ciudadana a partir del capítulo 1, en el apartado 3 dice, usar áreas y vías públicas sin contar con la autorización que se requieran para ello, apagar la autorización, el alumbrado, etcétera, ¿no? Ingerir bebidas, portar o transportar o usar sin precaución objetos, detonar, encender cohetes, reñir con o más personas, solicitar, etcétera. Y me voy a ir rápidamente a las sanciones, ¿no? Por ejemplo, te habla de que si se infringe este tipo de leyes o este tipo de normas, hay una multa equivalente de 50 a 180 veces la cuenta de pertinente, ¿no? Hay multa de 181 a 365 veces ocasionada por el daño. O sea, hay multas, hay sanciones. La cuestión es de que pasan dos cosas. No las conocemos, o sea, con las personas que de repente nos apoyan en la cuestión legal, lo mencionan. Es que sabes que la problemática es que no conocemos las leyes. Si no conocemos los reglamentos, no conocemos las normas, etcétera. Y entonces, al no conocerlos, pues ni siquiera sé de lo que voy a estar hablando, ni siquiera sé de lo que puede estar o no sucediendo. Y además también viene la otra parte, que en un primer momento, reitero, es conciliatorio, ¿no? Es así mediador. Uh-huh. Es mediador conciliatorio. Entonces, de repente no hay, para las personas consideran que no hay una eficacia de prontitud, ¿sí? O sea, que queremos ver los resultados rápido, ¿no? Y como no es así, pues, ¿para qué lo hago, no? O me resigno, o genero el conflicto, o me adhiero al conflicto, ¿no? O sea, o puedo generar o adherirme al conflicto, o me resigno. Entonces, aquí tiene que ver mucho con esta parte de conocer primero la ley de convivencia cívica y participación vecinal, conocer esta ley, leerla y saber en qué momento puede o no aplicarse este tipo de sanciones, o se puede o no infligir alguna normatividad pertinente. Y que se haga efectiva la ley, Jorge, porque yo les comparto, donde yo vivo son pueblos. Entonces, ustedes saben que aquí en los pueblos de México, si es la fiesta del Santito o de la Virgen, se cierran las calles y no me importa si vas a pasar o no, es la verdad. Y también sabemos que pues invitamos a la banda, contratamos grupos musicales y son 3 días de reventón sin límite de tiempo, ¿no? Sumado a la situación del alcohol y todo lo que pueda estar allí afectándose. Entonces, sabemos que pues sí hay leyes, pero luego como que se hacen de la vista gorda, sobre todo cuando es todo más importante el Santito. Es que predominan los usos y costumbres. Efectivamente, sí. Como lo comenta Adrián, hay una ley de usos y costumbres, entonces es pertinente, ¿no? Ahí es lo que comentábamos en un primer momento, observar la dinámica, ¿sí? Observar la dinámica social. Si, por ejemplo, donde vives, Alejandro, pues ya es la fiesta patronal, donde se van a cerrar las calles y demás. Esa es la dinámica que ha funcionado no hace un año, supongo que lleva desde siempre. Entonces, ahí es donde esta dinámica social, opino que va a ser complicado modificarla, ¿sí? Alterarla o modificarla. Es complejo porque ya está instaurada, ya les da identidad, ¿sí? Y genera recursos, ¿sí? Y genera una dinámica social. Entonces, modificar de tajo todo eso, así la ley esté enmarcada ahí, sí, entramos en una cuestión netamente bioética. Es que es social, Jorge, pero es religiosa.
sea, va de la Aparte. mano también. Entonces sí, cobra especial importancia y tú como antropólogo lo sabes, pues la vienes celebrando, no sé, décadas, ¿no? Es mucho, mucho. Entonces sí, la dinámica aquí, pues, entonces si no estoy a gusto, entonces mejor me cambio de casa. Sí, doctor, va a ser lo mejor. En pocas palabras, sí. Pero ¿a poco O no, sal, Jorge? Aunque me cambie de, o perdón, sal a la aunque me fiesta cambie de casa, patronal. Sal a la fiesta patronal, Alejandro. yo no, mejor me integro, exactamente. Rico el Participa, doctor, mole, también. me integro Ya, ahí con los Pues chinelos sí. y Al toda la carnaval. procesión, el carnaval, exactamente, porque aquí lo importante para la gente que nos ve y nos escuche, aunque nos cambiemos de casa, pues en otro lado va a haber broncas diferentes a lo mejor, pero también va a haber, ¿no? Es decir, no la libramos. Lo que pasa es que yo creo que un punto interesante que a lo mejor nos hace falta como sociedad comprender es la sociedad o nos vamos generando justamente problemas, pero los vamos superando. Entonces podremos cambiar de escenario, invariablemente va a haber problemas porque, bueno, somos seres sociales y el simple hecho de estar yo en conflicto con el otro, pues en algún momento pues, nos vamos a hacer de palabras o situaciones ahí por el estilo. Una nota personal, yo administro también un departamento y lo más curioso fue que es un departamento pues de lujo, por decirlo de algún modo, pero a mí lo que me sorprendió fue cuando hicieron cambios de asamblea, literal, quedaron a un lado los diplomas y doctorados y demás. Salió ahí el verdadero ser. Entonces, es para considerar con relación al tema de la educación. Sí, a veces esta parte interesante, ¿no? Que nos vuelve a la parte primitiva que traemos. Ahorita me hiciste acordar, Adrián, de este programa Vecinos, Sí. donde todos ¡ay, los claro! todos Buenísimo. los programas son conflictos y conflictos y conflictos precisamente por los usos de áreas comunes, porque se hace ruido, que si se gastó el agua, que si su tanque de gas, que muchos conflictos. Entonces, realmente no es nada fácil la convivencia social. Creo que necesitamos aprender, ser mucho más cívicos y aquí me gustaría, no sé si tengas algunas recomendaciones, Mariale. Sí, bueno, porque como dices, el programa buenísimo, ¿no? Vecinos, y siguiendo la misma línea del programa, pues está el Chavo del Ocho, ¿no? También También. están todos ahí. Sí. Hay dos películas, bueno, se llaman Malditos Vecinos 1 y 2, también muy divertida, ¿no? Porque los vecinos no aguantan a una fraternidad que se le mudaron al lado, entonces ya sabes, fiestas y es muy divertida, ¿no? Entonces, si les gustó la 1, ven la 2, es casi la misma dinámica. Hay una película que se llama Vecino Psicópata, ya un poco más fuerte, ¿no? Es un vecino que pues empieza a acosar a una chica, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empiezan como las averiguaciones y bueno, al final logran detenerlo. Y también, bueno, una serie que me gusta mucho y tiene que ver con los vecinos es esta de Esposas Desesperadas, ¿no? Que dentro de toda esta comunidad, todo lo que pasa, ¿no? Y hay un montón de temporadas. Chismes, intrigas y todo. Sí. Muy buena. Y más o menos en la misma línea hay una película que se llama Mujeres Perfectas, que se mudan a un vecindario donde todas las mujeres aparentemente fueran perfectas, entonces también hay por ahí una dinámica ahí como de misterio interesante. Y también me acuerdo de la de los Locos Adams, pero la nueva, la animada, ¿no? Que justo los Adams, entra un vecindario justo al lugar donde están los Adams y los Adams pues, son los que se salen fuera de este nuevo vecindario que aparentemente es perfecto. Entonces, también bastante interesante. Hay dos películas que yo pensé, no sé si ustedes las vieron, una que es muy interesante de Alfred Hitchcock, que se llama La Ventana Indiscreta. Y precisamente todo lo que pasa porque los vecinos están viendo a los otros, ¿no? Entonces, si hay una invasión de la intimidad. Y me habían recomendado ver una que ya hace tiempo la vi, estoy recordándola, se llama Doble de Cuerpo, en donde a una persona la hacen que esté espiando y en este espiar descubre un asesinato que finalmente es una trampa para que haya una declaración, etcétera, pero habla mucho de cómo pues, se invade la intimidad y la privacidad del otro, que inclusive hay hasta clubs de gente que está con sus telescopios viendo hacia otros lugares. Entonces, pues también ahí están las recomendaciones. Y las redes sociales, Mariale, para que puedan
seguir tus recomendaciones? Sí, claro, me encuentro en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram, y en Twitter como @mari-ale-1. Ahí voy a subir las recomendaciones. Ay, acuérdense que María siempre les pasa las fotos, los links y todo para que amplíen más información sobre este tema que estamos tratando el día de hoy, sobre la violencia vecinal. Y también, Adrián, algunas recomendaciones que tenemos de parte del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Sí, de hecho voy a dar, la primera base para colaborar con lo que Mariale nos comparte. Hay una serie española que se llama Aquí no hay quien viva. Ajá, la Sí. encuentran en YouTube y mira, de verdad representa en un espacio micro toda esta parte de los consejos, las asambleas, que si el vecino, que si el agua. Bueno, creo que puede ser muy interesante para comprender también que no por el hecho de estar compartiendo el mismo espacio, no se dejen de lado las normas. Entonces puede ser interesante. Es Y bueno, española esta serie, ¿no? es correcto, es Sí. española. Hay 2 temporadas, me parece, o como dice Mariali, ya no sé cuántas series hay, ya. Ajá. Pero está interesante, porque tiene que ver esta parte de hasta qué punto yo voy a permitir que el otro, la otra, se imponga, ¿no? Y entonces a ver quién puede más. Está interesante. Bien, ¿qué tenemos por parte de instituto? Bueno, tenemos la próxima certificación que vamos a dar inicio el 16 de agosto. Va a ser nuestra primera generación. Hay mucha expectativa, emoción, sobre todo porque, bueno, pues hay gente que se está sumando, exalumnos obviamente que se están sumando para tener más herramientas y ser de la primera generación de certificados, suicidólogos certificados. Tenemos también para el 11 de julio Escuela para Padres, ¿sí? Y bueno, para el 18 de julio tenemos lo que es Escuela para Padres, no, logoterapia. Ajá, logoterapia, ajá, pueden inscribirse aún, ya dimos inicio, se pueden inscribir con mucho gusto en suicidología.com.mx. Hay información con relación a los cursos y todas las actividades académicas que estamos teniendo. Perfecto. No sé si tengas el dato de Escuela para Padres, Adrián, porque esto estaría sensacional para que pues, dentro de la familia se promueva más el 11 de julio, civil. doctor. Sí, 11 de 11, julio. 11 Sí. de julio, pues ya estamos a unos días que se inscriban, por favor, y muchísimas gracias, Adrián. La Gracias. página para que allí consulten los diplomas, los pósters y todo. Claro que sí, es suicidología.com.mx. Ajá. Y bueno, aparte digo, lo idóneo es que puedan explorarla. Hay información de diversos artículos, bueno, principalmente del doctor, pero para ese tema del manejo de emociones, crisis y demás, es muy digerible y bueno, encontré uno que es hasta para el tema de los amantes. Hay de todo, tenemos Sí, como hay de todo. botica de todo. Sí, hay de Gracias, todo. gracias, Adrián. Por Y nada. bueno, para ir cerrando, Jorge, me interesaba mucho desde tu campo de trabajo. Sabemos que somos entes sociales, gregarios, pero ¿por qué nos está costando, creo yo, cada vez más trabajo respetar y respetarnos? Creo que ahí hay una invasión, una deformación, una patología. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Sí. Pues antes que nada, una recomendación que va muy a colación con lo que nos acabas de comentar. Le recomiendo el libro, un libro muy bueno, incluso siempre es recomendado para todos los que estamos en estas áreas, que se llama Los hijos de Sánchez. Ah, Sí, claro, se es hizo buenísimo. película. De hecho, hay una película, ¿no? El libro está excelente, habla precisamente de esta que estamos comentando, ¿no? La dinámica, cómo se van dando las dinámicas familiares en un periodo histórico muy importante, ¿no? Y además en un barrio de la Ciudad de México tan conocido como Tepito. Y a colación de lo que comentas, son varios factores que ya anunciaste, Alejandro. Primero, las características de la individualidad, ¿no? La personalidad. Puede o no existir una cuestión patológica de esta cuestión psicológica o médico-psiquiátrica. Otro factor, la dinámica familiar, ¿no? Lógicamente, si en mi dinámica familiar no hay estas características de convivencia o de cuestiones cívicas, etcétera, pues lógicamente voy a estar diezmado en conocer y en poderme integrar. 3, el medio social, sí, también influye, es un factor muy, muy importante, el medio social que va de la mano con la cuestión
económica, ¿no? En relación de que hay medios sociales demasiado hostiles, ¿no? Y no quiere decir que sean de posiciones altas económicamente o bajas económicamente, sino por la dinámica que se presenta en estos lugares, la forma en que se resuelven las situaciones entre las personas que viven en un condominio, en una calle, etcétera, es a través del uso de la violencia. Y esto se debe a que en el medio social es validado de esta forma. Sí, y el otro factor que tiene que ver son los cambios, ¿no? A final de cuentas, como lo comentas, el ser humano al ser gregario, al ser sedentario incluso y territorial, siempre que hay una alteración de nuestro entorno, lógicamente va a llevar un proceso, reitero, que puede ser de adaptación o puede ser de que las personas no se pueden o no consigan adaptarse y entonces vamos a responder de manera impulsiva a través de esto que llamamos o conocemos como lo es la violencia. Entonces ya todo esto en su conjunto pues genera este fenómeno que estamos platicando el día de hoy, ¿no? Que es sobre el acoso, la violencia vecinal. Pero sí son diferentes factores que van a generar este fenómeno. Qué interesante, Jorge, pues la propuesta para la gente que nos ve, nos escucha, pues la conciliación, la negociación, el hacer los grupos vecinales, esos serían unos pasos para ir resolviendo, porque pues vamos a muchas veces a vivir muchos años con el vecino y qué mejor tener una buena convivencia vecinal. Esa es la intención. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales donde te puede contactar la gente, Jorge? Claro que sí, en Facebook pues estoy como Jorge Barrera en la parte de psicología y pues mi correo es jorgebarrera7501@yahoo.com.mx. Hombre, muchísimas gracias, Jorge Raúl Barrera Velázquez, sociólogo, antropólogo y psicólogo, que hoy nos compartió información muy valiosa y muy interesante sobre la buena convivencia vecinal. Evitemos ser estos stalkers o evitemos esta situación del blocking, para que tengamos una mejor convivencia vecinal. Muchísimas gracias y obviamente queremos agradecer a nuestro productor Germán Olivares Valderrama, que siempre está muy atento a todas las cuestiones técnicas que tenemos que funcionar para llevarles a ustedes un programa adecuado. Gracias a Guillermo Gómez, ingeniero de controles. Muchísimas gracias a Carmen Peinado, quien está atenta a los teléfonos. Y nuevamente agradecer a Adrián Bautista por todo el apoyo técnico para la realización, grabación de Decisiones Vitales. Agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros los martes a 1 de la tarde. Y recuerden que ahora también yo estoy los viernes a las 4 de la tarde en Change TV, el canal del cambio. Ahí nos pueden ver. Vamos a dar aportaciones muy interesantes. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego y muchas gracias. Gracias a los colaboradores, empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo, medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.